El presidente del Kuomintang de Taiwán, Chen Liyuan, quien era considerado pro-chino, visitó China el 7 de abril y se reunió con el presidente Xi Jinping. La llamada cumbre entre los líderes del Partido Comunista Chino y el Kuomintang de Taiwán, conocida como la reunión Kuomintang Comunista, se llevó a cabo por primera vez en 10 años, desde 2016. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Chen Liyuan, quien también es el líder del principal partido de oposición en Taiwán y presidente del Kuomintang, actualmente está de visita en China. Llegó el 7 de abril y comenzó una visita de 6 días y 5 noches en China. El presidente Chen Liyuan también visitó el mausoleo de Tongshan el día 8, donde está enterrado Sun Wen, considerado el padre fundador. El día 9 visitó el puerto de Yangshan en Shanghái, considerado un símbolo de la cooperación económica entre ambos lados del estrecho, y se reunió con empresarios taiwaneses. En ese momento, el presidente Chen Liyuan les dijo a los empresarios que los empresarios taiwaneses que han trabajado durante mucho tiempo en el mercado de China continental son el grupo más importante para el Kuomintang y que entiende bien las injusticias que han sufrido en los últimos años. Añadió que si el Kuomintang vuelve al poder en 2028, resolverán todas esas injusticias y abrirán una nueva era. Después, China destacó la visita del presidente Chen Liyuan, enfatizando que ambos lados del estrecho pertenecen a una sola China, que todos son chinos y que son una sola familia. Y también dijo que los asuntos entre ambos lados del estrecho son asuntos familiares de los compatriotas de ambos lados, por lo que deben ser tratados en familia y que los compatriotas de ambos lados tienen la sabiduría y la capacidad suficiente para resolver sus propios problemas. Al mismo tiempo, criticó al Partido Progresista Democrático. Señaló que las autoridades del Partido Progresista Democrático están difamando y ensuciando por su propio interés de buscar la independencia de Taiwán y que no cuentan con el apoyo del pueblo. El presidente Jeong Ri-won fue más allá y declaró que la base política de la fórmula del 9.2 y la oposición a la independencia de Taiwán sigue siendo válida con el paso del tiempo y que se ha demostrado nuevamente que es el pilar de las relaciones entre ambos lados del estrecho. En ese momento, la fórmula del 9.2 fue un acuerdo entre China y Taiwán en 1992 para reconocer una sola China, pero permitiendo el uso de sus propios nombres oficiales. Él enfatizó que este acuerdo debe mantenerse. Y el presidente Jeong Ri-won también criticó al Partido Progresista Democrático, diciendo que el simple hecho de aumentar el poder militar es prepararse para la guerra, y se unió a China para atacar al partido. Además, el presidente Jeong Ri-won visitó el mausoleo de Chongshan, la tumba de Sun Yat-sen, y mencionó a Japón hasta 11 veces. De manera inusual, destacó que el conflicto actual entre China y Taiwán tiene un trasfondo histórico y responsabilizó a Japón por ello. Afirmó que Japón reprimió la sociedad y el sentimiento nacional de Taiwán, y enfatizó que la herida causada por la gran espada del imperialismo japonés durante la guerra chino-japonesa aún no ha sanado entre ambos lados del estrecho. Actualmente, el gobierno del Partido Progresista Democrático tiene una fuerte tendencia pro-japonesa. Los expertos opinan que estas declaraciones parecen haber sido hechas para contrarrestar los ataques antichinos del Partido Progresista Democrático. Sería bueno observar la situación política actual de Taiwán. Actualmente, el Kuomintang está a cargo del Reglamento Especial de Presupuesto de Defensa propuesto por el Partido Progresista Democrático. Además, el presidente Chen Liyuan ha seguido diciendo que uno debe poder decir «soy chino», mostrando así una tendencia pro-China. Algunos interpretan esta visita a China como un paso más hacia el acercamiento con el lado chino. El Partido Progresista Democrático está relacionando la visita del presidente Chen Liyuan a China con problemas de seguridad en Taiwán y está intensificando sus críticas. En este proceso, el Partido Progresista Democrático también ha mostrado su alianza con Estados Unidos. En particular, algunos legisladores del Partido Progresista Democrático señalaron que no se sabe si el presidente Chen Liyuan tuvo contacto previo con fuerzas chinas infiltradas en Taiwán. Tse Rong-tai, el primer ministro de Taiwán, también declaró que si un representante de un partido político o una persona con influencia política real tiene contacto público con el Partido Comunista Chino, debe estar sujeto a una supervisión estricta, especialmente por parte del pueblo y de los medios de comunicación. Además, el presidente Lai Ching-te también dijo que la democracia, la libertad y la apertura de Taiwán hoy en día no son un regalo de los dictadores, sino el resultado de los sacrificios de muchos predecesores del movimiento democrático y del valor de todos los taiwaneses que lucharon juntos. También criticó duramente al presidente Chen Liyuan, diciendo que la paz no se recibe de los dictadores. El Partido Progresista Democrático está acelerando su cooperación con Estados Unidos. El presidente Lai Ching-te se reunió el 7 de abril con la delegación del Congreso de Estados Unidos, encabezada por la representante del Partido Republicano, Zhang Ren. Se analiza que, mientras el presidente Chen Liyuan, que tiene una postura pro-China, intenta reunirse con el presidente Xi en China continental, el presidente Lai Ching-te también enfatiza la cooperación con Estados Unidos para marcar una postura de confrontación. En ese momento, la delegación del Congreso de Estados Unidos declaró que el presupuesto especial de defensa de Taiwán debía aprobarse lo antes posible. La delegación también expresó su preocupación por el aumento de la presión militar de China y manifestó su apoyo a Taiwán. En el caso de este proyecto de presupuesto especial de defensa, Taiwán preparó el año pasado un presupuesto de unos 60 billones de wones para la adquisición de grandes cantidades de armas de Estados Unidos. El problema es que el Partido Nacionalista se opone argumentando que esto es prepararse para la guerra, por lo que aún no se ha aprobado. Esta ley incluye el fortalecimiento de la defensa aérea de Taiwán y el refuerzo de la cadena de suministro de semiconductores. Pero como el Partido Nacionalista sigue oponiéndose, el panorama se ha vuelto incierto. La estrategia que está utilizando China en este momento es una estructura diseñada de manera muy sofisticada. A simple vista, parece que enfatizan la paz y el intercambio, pero en realidad el enfoque está en desestabilizar el interior de Taiwán. La clave es presionar a un lado mientras atraen al otro. China está aumentando continuamente la presión militar sobre Lai Ching-te y el Partido Progresista Democrático, que actualmente están en el poder.
China repite demostraciones de fuerza, movilizando aviones y barcos militares alrededor de Taiwán, y también ajusta el nivel de presión económica, restringiendo la importación de ciertos productos. Esta presión no es solo una amenaza, sino que también tiene un fuerte carácter de guerra psicológica para infundir miedo en el pueblo taiwanés. Por el contrario, con el partido de oposición Kuomintang y el presidente Zheng Liyuan, China enfatiza el intercambio, la cooperación y las oportunidades económicas, invitando oficialmente a los miembros del Kuomintang. Organizan reuniones con empresarios y siguen enviando el mensaje de que pueden resolver los problemas que enfrentan los empresarios taiwaneses en el mercado chino. En este proceso, están creando intencionalmente la expectativa de que la situación podría cambiar si el Kuomintang llega al poder. ¿Qué sucede cuando estas dos corrientes funcionan al mismo tiempo? Dentro de Taiwán, las percepciones comienzan a dividirse. Por un lado, crecen las voces que dicen que China es una amenaza y que hay que prepararse con más fuerza, mientras que por otro lado, se difunde la percepción de que si cooperan con China, la economía mejorará. Si esto sucede, los conflictos internos se intensifican sin que fuerzas externas tengan que intervenir. Desde la perspectiva de China, el escenario más ideal es lograr sus objetivos sin un enfrentamiento militar. Por eso, antes de recurrir al uso de la fuerza, están movilizando factores políticos, económicos y psicológicos. Especialmente, si amplían su influencia a través de la oposición, pueden lograr cambios reales, incluso sin negociaciones oficiales entre gobiernos. Esta es una forma de maximizar la efectividad mientras se reduce la carga ante la comunidad internacional. Si esta estrategia continúa, para Taiwán los conflictos internos se convertirán en una variable más importante que la presión externa. Si no solo el ámbito político, sino también las empresas, la opinión pública y la percepción entre generaciones se dividen, se crea una estructura en la que es difícil avanzar en una sola dirección. Cuanto más se prolongue esta situación, más base tendrá China para llevar la situación a su favor sin intervenir directamente. Además, si vemos la evaluación actual de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, se detecta una tendencia muy importante. Se ha planteado la posibilidad de que China invada Taiwán para el año 2027. Pero los análisis recientes indican que esa posibilidad ha disminuido en comparación con antes. Esto no significa que China haya renunciado a la acción militar, sino que es más preciso verlo como una señal de que está cambiando su enfoque. Para China se está abriendo un camino para acercarse a su objetivo sin necesidad de disparar un solo tiro. Políticamente, las fuerzas pro-chinas están ganando poder y aunque la tensión militar disminuye, la influencia real de China se está expandiendo. Si esta tendencia continúa, incluso podría darse una situación en la que Taiwán cambie de rumbo por sí mismo desde dentro. Y al final, parece que China ha llegado a la conclusión de que podría lograr la unificación de ambos lados del estrecho en la dirección que desea. Es muy probable que los conflictos políticos internos en Taiwán se vuelvan mucho más intensos que ahora. Ya se está hablando públicamente de la posibilidad de un juicio político contra Lai Ching-te, lo que está elevando rápidamente la tensión en todo el ámbito político. Independientemente de si esta discusión realmente lleva a un proceso formal, el simple hecho de que se hable abiertamente de un juicio político contra el máximo líder del país en el ámbito político muestra claramente cuán inestable es la situación política actual en Taiwán. Actualmente, Taiwán no enfrenta un solo conflicto, sino que vive una situación en la que varios conflictos chocan al mismo tiempo. El eje principal es el enfrentamiento de líneas políticas en torno a la política hacia China. La postura de que se debe mantener distancia de China y fortalecer la seguridad se enfrenta directamente con la postura de que se debe reducir la tensión y mejorar las relaciones. Este enfrentamiento va más allá del nivel de la política exterior y se ha convertido en un choque de identidades entre fuerzas políticas. Con el problema del presupuesto de defensa civil sumándose, el conflicto se está intensificando aún más. El proceso legislativo mismo se está retrasando debido al choque entre la postura de que se debe fortalecer el poder militar y la postura de que la expansión armamentista solo aumenta las tensiones. Si las políticas no pueden avanzar y continúan estancadas, la preocupación por un vacío de seguridad solo aumentará. Esta situación está actuando como un factor que estimula aún más el enfrentamiento político. El tema económico también es una variable importante. La economía de Taiwán está profundamente conectada con China, por lo que las decisiones políticas chocan directamente con los intereses económicos. En el sector empresarial e industrial hay voces que exigen mantener relaciones estables, mientras que, por otro lado, también se está formando una fuerte opinión pública que prioriza la seguridad nacional. En una estructura donde la economía y la seguridad chocan entre sí, se vuelve aún más difícil tomar una dirección clara. Con todos estos factores actuando al mismo tiempo, el ámbito político no puede moverse en una sola dirección. A medida que se retrasan las decisiones políticas y los conflictos se repiten, la eficiencia en todo el sistema político también está disminuyendo. Especialmente, el hecho de que ni siquiera se logre un consenso en asuntos directamente relacionados con la seguridad se está convirtiendo en un factor que aumenta la incertidumbre en toda la sociedad taiwanesa.
Si este estado continúa, es muy probable que los conflictos internos en el ámbito político se extiendan a toda la sociedad. Si la división entre los sectores pro-China y anti-China va más allá de una simple postura política y se convierte en un problema de valores e identidad, las posibilidades de compromiso se reducen aún más. Si esto sucede, el conflicto no se resolverá temporalmente, sino que se irá acumulando y creará un entorno que podría derivar a enfrentamientos aún mayores. Pero el problema es que si Taiwán se encuentra en una gran dificultad de esta manera, no se resolverá solo como un problema de Taiwán. Existe la posibilidad de que un problema aún mayor cause un efecto mariposa.